Hoy, el tema de hoy, un tema muy profundo. Vamos a hablar sobre, le titulé Hacia un hogar de paz cuido mis palabras. La forma en que nos comunicamos con otros, una de tantas, ¿no? Es la palabra. La palabra, o sea, la palabra hablada. Y estas palabras pueden ser poderosas y pueden crear un infierno o un cielo. Y hoy me quiero enfocar hacia esas palabras, el efecto que tienen en otros, el efecto que tienen en mí cuando las escuchamos, cada uno de nosotros, y el efecto que tuvieron en nuestra niñez, lo que escuchamos, lo que nos dijeron, y a su vez, los que son papás y mamás, ¿qué efecto tienen esas palabras en sus hijos? El tono, la intención, el momento, marcan la diferencia. Hablemos ahora de un ámbito familiar. El tono es un tono alto, un tono bajo, un tono enfático, un grito, un susurro. La intención que se da cuando se marcan diferentes palabras dentro, por ejemplo, de una oración. Entonces yo puedo decir, si yo tengo un plumón, yo puedo decir, el plumón es azul. Entonces yo estoy marcando el plumón. Entonces, si yo pongo énfasis en una palabra sobre otro, eso va a cambiar el mensaje que estoy dando a aquella persona, la cual se la doy, que me puede estar o no escuchando, supuestamente es el que habla y el que escucha. La intención es muy importante que nosotros nos preguntemos, ¿para qué estoy diciendo esto? Digo, no estoy diciendo en cada momento, ¿no? Porque pues, hay conversaciones, conversamos todo el tiempo, pero cuando vamos a hablar con alguien más de una forma seria o por algo, ¿por qué? ¿Cuál es mi intención detrás de mis palabras? ¿Qué es lo que quiero comunicar o qué quiero que esa persona sienta, sepa de esto que yo estoy diciendo? Entonces yo puedo tener una intención de hablar, no sé, hablando de los hijos, con mis hijos para marcar una falta, o puedo tener una intención de hablar con mi hijo, comunicarme con mi hijo en una cotidianidad, o puedo tener la intención de quererlo hacer sentir bien. Entonces, nosotros decimos que esta forma de comunicación dentro de las familias nos va a marcar un ambiente familiar. Existen familias donde la comunicación es la no comunicación, la no palabra, donde preferimos no decir las cosas para no incomodar a otros. Entonces, esta palabra, esta comunicación no es como tan sencilla como lo viéramos, porque si estoy dentro de un ambiente, hay ciertos temas que nosotros no podemos hablar, que no se pueden comunicar. El hijo incómodo, temas que pueden ser muy pudoros, cosas de las que no se hablan. Hay familias donde no se habla de relaciones sexuales. O sea, hay temas que a veces son tabús, cosas que podemos ya no hablar del hijo que murió, por ejemplo, porque es un tema tal vez muy sensible. Entonces, dentro de la familia tenemos no una comunicación transparente. En cuántas familias, ustedes me dirán, están también llenas de secretos. O cuando comunicamos algo, voy a decir algo, pero no le digas a. Y entonces
hacemos una acotación para limitar esa comunicación, donde ya de por sí ya no soy libre porque yo voy a escuchar lo que tú me dices, pero no soy libre de expresarlo a alguien más porque hay un secreto. Te voy a dar esto en confidencia, pero no se lo digas. Entonces, se habla entonces que este ambiente familiar, ¿qué es para ustedes? Ahorita todos que están ahí, ahora sí no veo a nadie en video, me siento muy solita, a ver si a alguien le gustaría ponerse en video. ¿Qué es un ambiente familiar? ¿Qué elementos crean ese ambiente familiar? ¿Ustedes qué creen? Si lo quieren poner en el chat. Existen ciertos elementos que crean un ambiente. Cuando yo digo que estoy en un ambiente familiar, pues ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando digo que estoy en un ambiente, ¿qué quiere decir ese ambiente? ¿Qué elementos tiene un ambiente? Ok, un ambiente puede tener el respeto, sí, claro. El ambiente de confianza, de cariño, exacto, ok. De unión, puedo tener un ambiente de unión. Y el ambiente, por ejemplo, de un ambiente no tóxico y de armonía. Entonces, ¿cómo se da ese ambiente no tóxico de armonía o respeto? Podríamos decir que tenemos a las personas y la forma en que se comunican, la forma en la que se tratan, es lo que me va a dar la confianza, la empatía, el amor, la violencia, la descalificación. Entonces, cuando yo estoy con otros, hablemos de esto de la familia, que también se puede dar en el trabajo, es cómo se da esa relación de ida y vuelta con las personas que conforman esa familia. Entonces, si el tema de hoy es hacia un hogar de paz, cuido mis palabras, si yo quiero crear este ambiente de empatía agradable, ¿qué tengo que hacer? O sea, uno es la teoría, dice Betty, debemos ser impecables en nuestro trato y forma de expresarnos. No es lo que digas, sino cómo lo digas. Claro, ¿para qué lo digo? Y un ambiente, si yo considero que quiero crear un ambiente agradable, no se da, ahora sí como decir, por generación espontánea. ¿Qué hago para crear ese ambiente agradable? Más allá de quererlo tener, ¿consideran ustedes que lo tenemos que formar? Lo tenemos que construir. Ajá. Y se construye a través de la palabra, de la interacción. Ajá. Betty dice, yo siempre pienso que esto que voy a decir agrega valor y suma, y si no, mejor me callo. Entonces, el ambiente se construye, se forma. Y para tener un ambiente de calidez, armónico, de empatía, tenemos que pensar cómo lo voy a crear, qué tengo que decir, qué tengo que hacer, cómo me tengo que comportar, qué tengo que sentir. Por ejemplo, si yo quiero un ambiente donde hay empatía, pues yo primero tengo que aprender a ser empática. Y van a ser de mí, ¿sí? Entonces, si yo quiero ser empática, una persona que es empática, ¿qué comprende de los demás? ¿Qué sabe? Alguien que es empático, ¿qué piensa de los demás? ¿Lo habían pensado? Se pone difícil, ¿verdad? Ajá. Entonces, si yo soy empática, lo considero que debo ser empática, tengo que tener un pensamiento, una idea o una forma de ver a los demás. ¿Qué sería cuál? ¿Quién me podría contestar? ¿Quién podría decirme? La empatía. Una persona empática se pone en los zapatos del otro, ¿verdad? Bien. Piensa como podría estar pensando la otra persona, qué está sintiendo, qué está pensando.
Eso se llama empatía, a mi parecer. Ok, claro. Gracias, Liliana. O sea, yo tengo que tener la capacidad de salirme de mí y ponerme en el otro. Entonces, ¿qué está pensando él, ella? ¿Qué está sintiendo? Exacto. Que se ponga en mis zapatos. Yo me tengo que salir y ponerme en el zapato del otro. Y para ponerme en el zapato del otro, tengo que dejar todo lo que yo estoy pensando para poder concentrarme en el pensamiento del otro. ¿Ok? Y si yo cambio esta perspectiva y me salgo de mí y puedo entenderlo y responder desde la otra persona. ¿Alguien de ustedes ha hecho este ejercicio que lo quiera comentar? ¿Cómo se ha puesto en el zapato del otro? Porque pensar que yo solamente tengo la razón o que las cosas solamente es porque yo decido, no me va a ayudar a tener este ambiente de paz. ¿Sí? ¿Puedo compartir? Sí, claro, por supuesto, Liliana. Por muchos años, yo me separé del primer papá de mi hijo, de mi hijo el mayor, de mi primer esposo, y por muchos años yo tuve mucho rencor con él. Cuando yo aprendí a perdonar y entendí la palabra empatía y la palabra compasión, me di cuenta que en el matrimonio, cuando hay una separación, ambos tenemos mucha responsabilidad. Generalmente decimos, no, es que él era malo, o ella, o él, ¿verdad? Le echamos la culpa al otro, pero cuando tú eres empático y empiezas a pensar y te pones en los zapatos del otro, te das cuenta que también tú cometes errores, ¿verdad? Como en mi caso. Entonces, yo pude encontrar esa empatía y me puse a pensar por qué él llegó a ser como era y por qué yo también actuaba como actuaba. Para mí esa fue mi experiencia, ¿no? La primera en ser empática. De ahí en adelante aprendí a no querer pensar por los demás y pensar cómo ellos están pensando y cómo ellos están sintiendo. Porque todos tenemos razones para pensar y sentir, ¿verdad? De acuerdo a nuestras creencias. Entonces, cuando recordamos que hay creencias ahí ocultas y que esta personita está actuando conforme a sus creencias, no es porque sea mala, simple y sencillamente es porque tiene una creencia que se le sembró desde la infancia y que esa persona se comporta o nos comportamos de acuerdo a esa creencia. Y ahí podemos encontrar la empatía. Bien, muchísimas gracias, Liliana. Y también, claro, o sea, yo me pongo en el zapato, saber que en que tú dices que te separaste, ¿no? Te divorciaste, también te permite tomar perspectiva y decir, bueno, esta persona actúa así porque él o ella pensaban que eso era lo mejor. O sea, eso no quiere decir que yo no pueda poner límites, ¿sale? O sea, eso es diferente. O sea, yo puedo poner mis límites y aunque yo entiendo a esta persona, a veces me tengo que alejar, tengo que decirles que esto no me parece. Pero, por ejemplo, si yo me pongo, o sea, puede llegar el hijo, ¿no? Y puede decir que está muy triste porque no le permitieron jugar. Y nosotros podremos decir, ay, pues, ¿qué importa? ¿Sí? ¿Qué importa? O sea, ¿por qué? Porque nosotros ya como grandes decimos, bueno, si no juegas, pues, ¿qué más te da? Pero si me pongo en el zapato del pequeñito, puedo entender que para el niño es muy importante lo que me está diciendo, ¿no? O el niño perdió su juguete favorito. Ay, pues, ¿qué más da? Total. Y entonces, ponernos en el zapato del niño es entender que para él, en ese momento, ese juguetito, que uno sabe que X, ¿no? A mí me vale el juguetito, para él resulta importante. Y hablando un poco, Milagros dices, creo que hablando con respeto y también respetando la opinión de los demás, así no la compartas, se puede llevar una mejor relación, sobre todo en el trabajo. Claro, hablando en el trabajo, ¿no? Entonces, yo puedo crear un ambiente de respeto, pero lo puedo crear yo también desde la empatía. Entonces, hablando cuando tenemos, platicábamos, ayer tuvimos un grupo, pero hablábamos de cuando las abuelitas tienen unas ideas.
Y entonces nosotros queremos que la abuelita cambie o la abuelita nos da consejos que a nosotros nos parecen ya como fuera de lugar. Pero si me pongo en el zapato de la abuelita, donde ella nació, creció y en un contexto donde vea ciertas ideas, no la descalificaría, sino diría, ok, abuelita, entiendo lo que me estás diciendo, lo respeto, ¿no? Entonces, esta empatía que me pongo en el lugar del otro me va a ayudar a tener un ambiente que será amoroso, armonioso, porque me voy a ir entendiendo con otros. Un ambiente tóxico tendría que ver con esta forma de hablar y esta forma de pensar donde considero que solamente yo tengo la razón. Y todo aquel que no piensa, actúa o me obedece, lo voy a agredir. Eso es un ambiente tóxico. Tú no sabes, tú estás mal, tú deberías, ¿ok? Y se da esto de yo te intoxico, digamos. ¿Por qué? Porque podremos decir llanamente, te aviento mi veneno. Y ese veneno surge de mí porque yo pienso que solamente yo tengo la razón. Y las cosas solamente se pueden hacer de una manera determinada. Si no se hace así, hay castigo, hay represalia, hay descalificación. ¿Ok? Entonces, me imagino, y bueno, y esto genera una sensación. Si hablamos de los hijos, ¿cuántos de ustedes les gustaría compartir? Tal vez en este ambiente, entiendo que en las familias había cosas buenas y malas, es como para poder contextualizar, era porque lo digo yo, las cosas se hacen así, los errores se marcaban como muy fuertes y solamente había una voz que era la que hablaba y dictaba. Entendamos que los padres son los que guían, ¿ok? Porque ahora también se ha vuelto esto de que el niño es al que obedecen, ¿no? O sea, una cosa es ser el guía y decirte por dónde, y otra cosa es imponerlo de una manera que haga sentir al niño inseguro, con baja autoestima, temeroso, con miedo. Entonces, guío, pero guío de una forma amorosa. Eso no quiere decir que no podamos ser contundentes cuando así se requiere, ¿no? O sea, yo puedo guiar amoroso, puedo explicar, pero a veces también habrá de esto no está bien. Pero si yo digo esto no está bien, siempre que voy a leccionar al niño, es hacia la conducta. O sea, que tú te hayas escondido en el centro comercial no está bien. ¿Cómo se te ocurre? ¡Qué barbaridad! Eres un insensato, no pensaste. Entonces ahí me estoy yendo hacia la persona, no hacia la acción. ¿Ok? Y también cuando nosotros con nuestras palabras queremos que alguien nos escuche y empezamos atacando, esa persona se va a cerrar, ¿no? Entonces podremos hablar en una relación de pareja donde yo quiero ser escuchada de algo que no me pareció. Si yo empiezo atacando, la persona se va a cerrar. Entonces yo puedo decir, ¿no? O sea, yo comprendo que ayer tú venías muy estresado. Entonces yo comprendo, yo soy empática. Más considero, no sé, que la forma en que tú me hablaste no es adecuada. ¿Okay? Eso hace que la otra persona se sienta entendida y luego mando mi mensaje. A diferencia de si yo digo, ¿no? Es que tú siempre llegas de malas y llegas diciendo de cosas, esa persona se va a cerrar y me va a atacar de regreso.
¿Por qué? Porque de entrada yo estoy atacando. Entonces, las palabras hay que saberlas usar sabiamente y como decíamos en un principio es cómo las voy a usar y qué quiero lograr a través de esta comunicación. Que se requiere pensar y pararme antes de hablar, cuando son cosas muy importantes, sí. Pauso, me lo pregunto y entonces saco mi palabra. Digo lo que tengo que decir. Entonces, nosotros creamos esos ambientes, esas relaciones que se establecen entre los miembros de la familia que comparten este mismo espacio. Esta conversación, este ambiente nos va a generar sensaciones y emociones en los niños que les enseñan cómo es el mundo. Entonces puedo, a través de mi palabra, a través de cómo cuido a mi hijo, crear un ambiente seguro, crear un ambiente agradable y amoroso, o puedo tener un ambiente hostil a través del miedo. Sí, puedo estar en un ambiente a través donde hay mucha tristeza, donde hay mucho enojo. Entonces, un poco pensando que ustedes me digan qué sensaciones, qué sentimientos, qué pensamientos tienen ustedes, les vienen ahorita de su infancia. Que me lo quieren poner en el chat. ¿Qué sensaciones? ¿Qué se creó en ese ambiente y ustedes como niños, niñas, tuvieron eso? ¿Qué sentían? ¿Qué les enseñaron a través de lo que ustedes vivieron en ese ambiente? Ok, aquí váyanmelo poniendo. Atrás. Ok. A ver quién va a participar. ¿Qué sentían? O sea, es como de pequeños. Ok. Luz decía a no defender mi punto de vista. Liliana, escasez, miedo a Dios, que no podías decir lo que pensabas. Ambiente de felicidad, pero se me exigía mucho. Soledad, siempre me sentía sola. A veces no me tomaban en cuenta. ¿Okay? Yo tuve una infancia muy triste. Mi madre muere cuando yo tenía 4 años. Un año después mi papá se casa con alguien más y para eso fue muy triste. ¿Ok? Entonces, cuando eres menor, fácilmente eres descalificado por la falta de experiencia. ¿Ok? Ella sintió descalificación. Entonces, pudimos haber sentido, como Glenda, pasan cosas dentro de ese ambiente familiar. Una muerte, o sea, si su mami muere, pues ese ambiente pues va a causar tristeza, hay desesperanza, el niño se puede sentir abandonado y le quitan, o sea, es una pérdida que el niño no lo entiende y lo vive como una sensación de me quedo solo, mi mamá se fue, mi mamá me abandonó, porque no entiende también lo de la muerte, ¿no? Milagros dice un ambiente de felicidad por momentos y por momentos tristeza. Mi papá tuvo una adicción y eso me chocó. Mónica, que mi opinión no era válida y no importaba lo que sintiera en ese momento. Ok. Entonces, no es que los papás, o si nos corrigen, nos dijeran, ¿no? Tu opinión no vale, sino era a través de la forma en que actuaban cuando nosotros opinábamos. ¿Sí? Habrá alguien que le diga, sí, tú no opines, como había uno, tú no debes de opinar, pero a veces la descalificación o que yo no soy importante se da a través como de las acciones. Por ejemplo, si están en la mesa y tal vez estaba hablando Mónica, si hablaba alguien más, pues los papás volteaban y le daban una mayor importancia
a lo que decía la otra persona, ¿sí? Entonces, si te dejan con la palabra en la boca o todos opinan y tu opinión nunca es tomada en cuenta porque dicen vamos a ir al cine y todo el mundo quiere ver una película y el otro, pero nunca escogen tu película, eso hace que tú te sientas de una manera. Entonces, a veces puede hacer a través de las palabras, ¿no? Tú no vales, tú eres así, o de las acciones, donde pues nunca te dejan escoger, le compran a todos menos a ti, y no es que te lo estén diciendo, pero las acciones te lo están gritando, por poner de una manera, ¿no? Les decía, y al tener varios hermanos, yo me echaba toda la responsabilidad de mis otros 4 hermanos, ¿ok? Pues en esta dinámica de milagros es, te toca, no le preguntan, y eso también genera en ella una parte de, estoy sola y ¿por qué a mí me dan toda esta responsabilidad sin haberme preguntado? Donde también puedo decir es, pues a mí nadie me tomó en cuenta. ¿Qué quería yo? Si quería toda esta responsabilidad, qué pasó con mi infancia, cómo tuve que crecer mucho más rápido y donde no pude disfrutar, y te da la sensación de, a mí nadie me tomó en cuenta, a mí me echaron, digamos, el paquete. Elvira dice, siento que mis padres nos ponían atención, pero nunca fuimos capaces de expresar lo que sentimos, ¿ok? En ocasiones podemos estar con no poder expresar lo que sentimos porque nadie lo hace, ¿sí? Entonces, si tenemos unos padres que no te abrazan, cuando alguien llega y te abraza, no tengo pues este hábito o esta, ya no, o sea, no estoy acostumbrada a que se me acerquen de esta manera, pues, ¿no? Ajá. O si nosotros vemos que los padres hablan todo por encima y nunca te preguntan, ¿y tú cómo te sientes? O que te digan, oye, te veo triste. O chicos, ¿cómo la pasaron? ¿Estuvieron contentos? Son los padres los que introducen esa conversación a los niños para que los niños empiecen a expresar sus sentimientos. ¿Ok? Entonces, si dice Elvira, nunca fuimos capaces de expresar lo que sentimos, podría ser, y puedo equivocarme, que los papás tampoco lo hacían. No se hablaba de lo que sentimos. Y eso te repercute después en el presente, porque cuando alguien habla de sentimientos, tal vez no hemos tenido como ese entrenamiento de saber y yo qué estoy sintiendo. O si alguien te pregunta, ¿y tú cómo te sientes? O sea, la gente te pregunta, ¿y tú cómo estás? Pero no se pregunta, ¿y tú cómo te sientes? Si alguien hoy les preguntara, ¿y tú cómo te sientes? ¿Podrían decirlo? ¿Podrían primero detectarlo en ustedes? ¿O no? Entonces, esta parte donde digo, bueno, si pues el ambiente, vimos, ¿no? Se da por esos adultos que viven con los niños, ¿ok? Esos adultos que les designan la responsabilidad, como el Centro de Milagros, donde sí me toman en cuenta, porque me preguntan, porque puede ser que yo pienso que no me toman en cuenta porque a mí nunca nadie me preguntó, y puede ser que de esa dinámica familiar a nadie se le pregunte, ¿no? Y puede ser que había una persona que era la que tomaba todas las decisiones y mi sensación es de, pues siempre tiene que haber un líder o yo ya no opino porque pues a mí nunca nadie me va a preguntar y me puedo sentir inseguro o descalificado. Para los que hoy tienen hijos, de los que están participando, vamos a pensar cómo creen que sus hijos se sienten hoy dentro de casa con ustedes. Para reflexionar cómo se sienten.
esos niños, 1 o 2 o los que tengan, los que tienen hijos o los que tienen sobrinos, pueden ver cómo se sienten los sobrinos con sus papás. Mónica dice, me sucede con mi papá, cuando lo veo o hablo con él, nunca me pregunta cómo estoy o cómo me siento. Y muchas veces me hace sentir que no le importa. Ok. Vamos a ver, Mónica. Si tú te pusieras en los zapatos de tu papá, ahorita ya que eres adulto, ¿qué verías? ¿Qué sabes de tu papá? ¿En realidad no le importas o él no hace esas preguntas a nadie? Ajá. Liliana dice, yo hablo mucho con mi hijo y sé que él tiene toda la libertad de expresión. Ok, perfecto, Liliana. Bien, tú generas ese ambiente donde tú hablas y le has dado la confianza para que él se exprese. Ok. Considero que sus hijos, a ver, mir. Considero que, Verónica dice que sus hijos se sienten queridos, motivados, respetados, tomamos en cuenta. Muy bien, felicidades. A mí me han dicho mis hijas últimamente que se sienten apoyadas y amadas. Felicidades, Alicia. Milagros, tengo un hijo, creo que es feliz. Le trato de dar todo lo que yo quise cuando era niña, no lo material. Cariño, amor, alegría, compartir bastante. Bien. Entonces, ¿cómo podemos utilizar lo que tuvimos o lo que no tuvimos en la infancia para todo lo que tuvimos y que nos gustó repetirlo en los hijos? Y para lo que no tuvimos, sumarlo al darnos cuenta de igual y no tuve la mejor infancia, pero sí quiero que ellos la tengan. Y la mejor infancia no es la más feliz, no es los llevo a Six Flags cada 8 días. La mejor infancia es aquella donde el hijo se siente amado, seguro, donde hay armonía, donde se puede expresar, donde se siente entendido. Esa es la mejor infancia. No importa si van o no de vacaciones. ¿De acuerdo? Betty dice, se le toma en cuenta a mi hijo, se le hace partícipe, tenemos una dinámica de que si salimos le toca decidir a un integrante y se cambia para que nos toque a todos. Se le hace notar lo mucho que se le ama, comprende y apoya. Creo que es muy feliz y lo veo tranquilo y feliz. Felicidades. iPhone. Y Elvira, mis hijos yo creo que se sienten bien, trato de dejarles saber qué bueno o malo tengan la confianza de hablar conmigo, pero a veces siento que me ocultan cosas. A uno de mis hijos puedo ver que él se deprime mucho y aunque sé la razón y trato de que me confíe, siempre lo oculta. Ok, qué bueno que lo mencionas, Elvira. Se va a llegar un momento que los hijos saben que nos pueden decir todo. Pero cuando ya empieza un poco la adolescencia, aunque saben que estamos ahí, los hijos optan por no decírnoslos, por no preocuparte, o también lo callan y los adolescentes comentan más con otros adolescentes lo que están sintiendo que con sus padres. ¿Okay? No es por falta de confianza, simplemente el adolescente se apoya y le importa más lo que opinan sus compañeros adolescentes con los que están que lo que opinan los padres. No es falta de confianza, es etapa de vida. Lo que sí es recomendable saber que hay que estar vigilantes de un adolescente deprimido, de un adolescente que empieza a dejar de comer o que deja de interactuar socialmente, ¿okay? Que aunque no nos los quiera expresar, nosotros como padres nos vamos dando cuenta y sí tomar cartas en el asunto. No me lo va a decir a mí, pero tal vez se lo va a decir a un terapeuta. Preguntarle, ¿necesitas hablar con alguien? Y facilitarle que hable con esa persona. Entonces, no es, ¿por qué no me hablas, hijo? Yo que te quiero tanto. Y, o sea, si él ya lo sabe 2, 3 veces, yo estoy aquí para escucharte, pero si vemos que no logramos como que él nos hable, buscar ayuda para que él solucione las cosas. Y ahí es, no me lo tomo personal y me pongo en el zapato del niño donde no lo quiere decir
está bien, yo he hecho una buena labor, estoy ahí presente, ya se lo dije, pero también él no quiere, ¿no? Porque muchas veces hay cosas que nos apenan decirles a los papás. Si ustedes se acuerdan cuando eran adolescentes, pues primero le hablabas a la amiga para platicarle que a tus papás, porque ya la opinión de tus papás en ciertas cosas te viene resultando irrelevante, ¿no? Carla dice, yo hablo mucho con mi hija, pero me ha dicho que se siente asfixiada. Ok, probablemente, Carla, tu hija ya está creciendo y toda esta parte también cambia. Cuando los hijos son pequeños, necesitan de los papás y nos buscan, y cuando son pubertos, cuando están en pubertad, siempre nos dicen que la mamá es la más hermosa, el papá es el héroe, y llega la adolescencia y pues pasamos a otro término, ¿no? Donde chocan con nosotros, ya tenemos defectos, cuando antes éramos las más hermosas o los papás eran los más guapos. Nos cae de peso saber ese cambio que van teniendo los adolescentes. Sí, y dice uno, ¿dónde me quedó mi niño hermoso? ¿No? Que tanto me quería. Otra vez es entender, eso quiere decir que no tengamos que poner límites, que el adolescente se tiene que revelar a la autoridad para poder crecer y buscar su identidad. Y la autoridad somos nosotros. ¿Ok? Entonces, tenemos historias donde me llevaba muy bien con mi hija, mi hijo, llega la adolescencia, ya no nos soportamos, por decirlo de una manera, de todas maneras hay que mantenerte, y luego cuando vuelven a salir de la adolescencia y crecen, regresan de una manera diferente, ¿ok? Es una etapa. Ahora, Carla dice que, volviendo a Carla, que su hija se siente asfixiada, habrá que preguntarle, ¿no? Yo estoy aquí, dime cómo quieres, o cuando tú quieras conversar, acércate, ¿no? No te quiero asfixiar. Y que ella establezca el tipo de conversación que le va resultando cómoda. O sea, los adolescentes ya no quieren a los papás encima todo el tiempo, ¿no? Lo ven como, mi papá está encima de mí. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Mi mamá no me deja respirar. Son expresiones de adolescentes donde están diciendo, necesito como buscar quién soy, y para eso necesito menos influencia de mis padres. No quiere decir que los dejamos hacer todo y hay que estar vigilantes y poner límites, simplemente no tomarme personal porque mi hijo, mi hija ya no me quiere platicar todo. ¿Ok? Luz María, siempre les pregunto a mis hijos qué puedo hacer para hacerlos sentir queridos y entendidos, y trato de estar presente emocionalmente para poderlos entender. Bien, qué bueno que les preguntas. Ahí es como me pongo en el lugar del otro, soy empática, y a veces yo pienso que necesitan algo y necesitan alguna otra cosa. Entonces ellos tendrán que decirme qué necesitan. Sonia dice, a mí me tocó desde los 11 años ayudar a criar a mis hermanos para que mi mamá fuera a cuidar a mi abuela. Y recuerdo que uno solo sentía que debía hacer todo lo mejor que podía. Por eso me hizo minimizar mis sentimientos, emociones o deseos. Al final, después de los 26, empecé a estudiar, a escuchar mis deseos, pero ha sido un largo proceso. Los padres no siempre ven cómo un niño joven se siente, y la locomoción de la vida no permite que ellos lo vean. Exacto. ¿No? Si la mamá, puedo entender, tenía que irse con la abuelita, tuvo que agarrar a la más grande y delegar, sin ponerse a pensar, y a veces las circunstancias nos dicen, pues así tiene que ser, pero no es lo mismo hablarlo con el hijo y decírselos, ¿no? Oye, me voy a tener con la abuelita, te voy a dejar a cargo, necesitas, puedes, quieres. Y es mucho de costumbre de, si yo me voy a trabajar acá, se queda el más grande a cargo de todos, ¿no? Sin tomar en cuenta, y ese que se queda a cargo de todos es nulificado, porque entonces ya no tiene vida y se la tiene que dar a alguien más a una muy temprana edad. Ok, creo que eso es normal, siempre van a ocultar cosas, siempre y cuando no sean delicadas o de peligro, hablando del chico que oculta cosas. Dulce dice, yo le pregunto a mi hija que si pudiera cambiar algo de mí, ¿qué sería? ¿O qué es lo que más le desagrada de mí? Voy trabajando en ello. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, qué bueno que hablen ustedes con sus hijos y les pregunten cómo se sienten,
que les digan que los quieren. Ajá. Y para eso, para estar con los hijos, pues necesitamos ese tiempo y esa comunicación. La comunicación, como dijimos, puede ser de palabra o puede ser también de acción. Ahora, también para crear, hay ciertos factores hoy en día que no nos permiten como estar cercanos o comunicarnos con los hijos o con la pareja o en general. Y esa comunicación, o sea, a la hora, como dice, si yo estoy con mi pareja y me comunico y interactúo, pues estaré cercano, pero ¿cuántos nos pasa que esta falta de tiempo o estas 1001 actividades que tenemos nos alejan, por ejemplo, de la pareja, nos alejan de los hijos? ¿Qué tanto las nuevas tecnologías, el celular, el Facebook, las redes, también hacen que el ambiente familiar pues tal vez no sea tan unido y se desmiembre un poco? Otro que afecta este ambiente familiar puede ser el trabajo, o sea, el estrés, actividades extracurriculares, ¿no? Y esto hace que se disminuya el tiempo para conversar, para estar con la otra persona. No sé si a ustedes les pasa todo el tiempo, el estrés, el exceso de trabajo. Y cuando hablo de las actividades extraescolares, a veces tendemos a querer que nuestros hijos aprendan muchas cosas. Y nos ha tocado, hay personas, mamás, ¿no?, que pasan de recogerlos, van comiendo en el coche o en el camión porque van a la siguiente actividad, ¿no? Y el niño va corriendo y ahora la clase de esto, que el taekwondo, que la natación, ¿sí? Y entonces ya ni comemos juntos, vamos estresados, vamos gritando que vamos tarde. Y esto, ¿qué pasaría con ese ambiente familiar? O sea, ¿cómo lo vive un hijo? Y uno dice, bueno, es que sí, tiene que aprender muchas cosas en las actividades, ¿no? Pero la conversación y la interacción, ¿qué consideran ustedes que se va a llevar más el niño? ¿Qué recuerdo va a tener más? Lo que el ambiente que se creó, la conversación, lo que estuvo con sus padres, o el que fue a muchas clases. O sea, ahorita que lo vemos, ¿qué va a pensar o qué va a sentir ese niño cuando sea grande? Y se le pregunte, ¿no? ¿Cómo te fue en tu infancia? ¿Cómo creen que la va a describir? Ok, va a ser importante el ambiente. ¿Cómo la va a describir? La comunicación es la más importante. Pudiera ser que este niño va a decir, bueno, pues siempre andábamos deprisa, ¿no? No teníamos tiempo para comer, yo me acuerdo que comía en el coche, yo me acuerdo que mi mamá estaba estresada, yo me acuerdo que me tenía que ir cambiando, yo me acuerdo que siempre corríamos. Y uno tiene que decir, ¿eso es lo que yo quiero que mi hijo recuerde? Entonces, todos estos, la falta de tiempo, hablando un poco de que nosotros queremos hacer muchas cosas en un tiempo determinado, ¿no? O sea, en un día queremos hacer miles, entonces el tiempo está, pero nosotros no hacemos una buena gestión del tiempo. Porque queremos abarcar mucho. Pero si ese tiempo, como lo estamos utilizando, ¿qué ambiente crea? ¿Qué ambiente familiar crea? ¿Qué ambiente crea donde yo vivo? ¿Qué ambiente crea en el trabajo? ¿Qué ambiente crea con los demás que yo interactúo? ¿Okay? Tan sencillo como que alguna amiga nos diga, no, pues es que a ti ya no te invitamos porque tú nunca tienes tiempo. Tú siempre vas corriendo. Siempre estás agitada. Tú eres una persona muy ocupada. Esos mensajes
nos están hablando, nos dicen o nosotros a alguien es cómo tú estás gestionando o aprovechando tu tiempo. Entonces Alicia dice, se queda más en la memoria la calidad de tiempo. Sí. ¿Sí? El amor de sus padres es lo que uno quiere que recuerde. Entonces una mamá corriendo no es una mamá amorosa, no en la memoria del niño. Una mamá que se sienta y tiene tiempo para comer con sus hijos va a dejar una impresión sobre ese niño. ¿Por qué? Porque cuando nos sentamos a la mesa se da una conversación. Sí, no están los celulares presentes, que eso es lo que estoy comentando, ¿no? Estas nuevas tecnologías, la comunicación virtual, el celular, las redes, invaden esta vida cotidiana y despersonalizan la comunicación. Porque podemos estar sentados, pero no estamos presentes. ¿Por qué? Porque cada quien está en un celular. Eso no crea un ambiente familiar. Y entiendo que es un gran problema porque cada vez más nos hacemos independientes, adictos a ese celular y podemos estar hablando y entonces interrumpir porque me mandó el mensaje, porque es importante lo que yo tengo que contestar. Cuando antes se sentaba uno a la mesa y no había otras cosas más que se diera esta conversación. Entonces, si la conversación se trunca, si la conversación no se da, recuerden que el ambiente familiar se va a crear en la interacción que tengamos todos. Pero si no hay interacción, no se crea un ambiente, no se crea una sensación de seguridad, de escucha. Y tenemos esto del celular, ¿no? Porque el celular se normaliza, los chicos jóvenes y uno también, siempre es más importante, no sé si les ha pasado, contestar el mensaje que escuchar lo que la persona que está enfrente nos está diciendo. Como para ponerse a pensar, que a veces uno dice, discúlpame, voy a contestar el mensaje, como tratando de tomar en cuenta a la otra persona, pero al final la conversación se rompe. ¿Les ha pasado estar de un lado o del otro, donde puede uno estar conversando y es el celular de la otra persona o el mismo, del mío, que hace que ya no se dé, que la conversación tiene, pues, tiene una secuencia cuando yo estoy hablando con alguien? Y si le interrumpo, luego decimos, ay, ¿en qué estábamos? ¿Dónde nos quedamos? Entonces, si ustedes van a una comida, digamos que van con sus amigos, sus amigas, y todo el mundo está en el celular o se interrumpen por el celular, cuando ustedes llegan y le platican a su pareja, a su hermana, a su mamá, cómo les fue en la comida, ¿qué es lo que dicen? ¿Cómo les fue? ¿Qué dirían? Dice que fatal. Ok. En mi casa tenemos la regla de que en el comedor y cuando hay visitas se omite el celular. Ay, qué bueno. O dice que aburrida, te fue mal. Mal, nadie conversa. Ok. X, sí, claro, dices, pues me fue X, ¿no? Si hubiera ido o no hubiera ido. Hay gente que dice, bueno, pues la comida estuvo buena y comí rico, pero no vamos a hablar de la interacción. Qué bueno que fui, ¿no? Me gustó ver ¿no? A mi amiga Patti, a mi amigo tal. O sea, no va a haber eso porque esa conversación, esa interacción no se dio. ¿Ok?
Me ha pasado, la comunicación personal se perdió mucho al ver a los ojos a la persona, cada vez es más difícil. Dice Mónica que no habría nada que comentar porque estuvimos de cuerpo presente, pero de mente ausente. Sí, ok. Me retiro y si me dicen algo les digo que cuando no haya celulares estaría mejor. ¿Okay? Y también ha llegado a tal punto que si uno dice, bueno, es que siempre estás con tu celular, la gente se ofende. A eso hemos llegado. No sé si les ha pasado. ¿Por qué? Porque el celular se convierte en una adicción. ¿Cómo defino una adicción? Es cuando eso, en este caso puede ser una sustancia, el celular y tal, me controla a mí, donde yo no lo puedo dejar, ¿no? Cuando alguien es adicto a la droga, aunque quiere dejarlo, la droga es más fuerte, esta urgencia de tenerla, entonces digamos que la droga controla al ser. Se da una adicción al celular porque no lo puedo dejar y tengo que estarlo revisando por cualquier cosa. Ya no existe la sociabilidad. Entonces, no es como, ay, qué horror, nada más es saber que esta no comunicación tiene un efecto en las personas. Tiene un efecto en nosotros como adultos, tiene un efecto en los hijos, que puede ser que los hijos que ya crecieron con el celular no lo vean, no se den cuenta, pero no hay esa conversación. ¿De acuerdo? O de plano es hora de ver celulares y hacer efecto, te ponen atención, o sea, sí, o sea, no hay esa atención. Entonces, para cuando yo hablo, necesito, ¿cómo sé que la otra persona me escucha? Cuando yo digo, hay que escuchar, yo sé que estoy escuchando cuando alguien me está hablando y no estoy creando la respuesta en mi cabeza. Entonces, si alguien me está diciendo, no, es que fíjate que yo creo que deberíamos ir a Acapulco de vacaciones. Si cuando la persona lo está diciendo, yo ya estoy pensando, es que Acapulco está muy sucio, hay mucha gente, yo no estoy escuchando. ¿Por qué? Porque yo ya me estoy escuchando mi respuesta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo escucho? Es la otra persona habla y yo todavía no hago ningún juicio de si está bien, si está mal. Y ya una vez que termina, entonces elaboro mi pensamiento y respondo. Porque si no, ya estoy respondiéndome antes. ¿Sí? Les ha pasado que cuando discutimos, oye, es que yo pensé que tu mamá, no, es que tu mamá siempre tal y tal, y yo respondo inmediatamente y no logro captar el mensaje del otro porque mi mente ya quiere tener la razón. Y entonces no se da una comunicación. Lore dice, mi esposo cuando comemos siempre está con el celular. Ok, Lore. Y eso que él esté en el celular, ¿cómo te hace sentir? Y entiendo que todo el mundo tiene excusas. Dice, es que yo estoy en el celular porque yo trabajo con mi celular. O estoy en el celular porque estoy esperando un mensaje, porque ahora ya la gente no habla, sino se mensajea, ¿no? Que hay esa modalidad, estoy esperando un mensaje que me resulta importantísimo. Y entonces hay toda esta excusa, pero Lore está sentada ahí conmigo. Y Lore está sola, porque el esposo está acompañado del celular. Y el celular es un aparato. ¿Sí? Entonces, es un poco nada más para concluir de saber, un ambiente familiar se crea con la interacción que tenemos con los demás y que nosotros creamos ese ambiente. Un poco de Lore preguntar, ¿no? Cuando yo no escucho, cuando yo me aboco al celular, yo creo un ambiente, impacto al otro. Cuando yo soy empático y me pongo en el lugar del otro, puedo ver cosas. Entonces, si yo quiero crear un ambiente o quiero vivir en un ambiente armonioso, alegre, de agradecimiento,
¿Qué estoy haciendo yo para generar ese ambiente? ¿De acuerdo? Pues me dio mucho gusto verlos y recuerden que la clase queda grabada, la pongo en el chat del grupo por si quieren compartirla. Les pido también que todos sus comentarios los dejen cuando los subo al YouTube, me dejen ahí los comentarios en el YouTube, lo compartan, le den me gusta, ¿no? Para que más gente pueda beneficiarse y nos vemos en 15 días. Que tengan ustedes un excelente mañana. Gracias, buen día. Bien.